El siguiente disertante es uno de los directores del curso, el doctor Daniel Solís, que es médico especialista jerarquizado en clínica médica y jefe interino del servicio de clínica médica del Hospital Ricardo Gutiérrez de La Plata. Él nos va a hablar del concepto, clasificación y diagnóstico y fisiopatología de la diabetes mellitus. Así que bueno, muchas gracias, Daniel. Te escuchamos atentos. Gracias. Muy bien. Es un poco larga la clase, pero les voy previniendo que los temas se vuelven a tratar en todas las clases, ¿sí? Porque es un poco extensa. Vamos a empezar presentando un caso clínico real. Este paciente lo tuvimos hace pocas semanas, un varón de 56 años que consultó en la guardia por una infección del pie izquierdo que llevaba semanas de evolución, con falta de respuesta a tratamientos con antibióticos orales. Tenía el antecedente de diabetes 2, diagnosticado hace años, él no recordaba cuánto tiempo atrás, pero no había cumplido ningún tratamiento. Al momento de entrar se diagnostica una gangrena gaseosa, se interna y se observa que el paciente tenía, entre otras cosas, digamos, lo jerarquizable era la ausencia de dolor en la lesión, la ausencia de la sensibilidad vibratoria a palestesia, tenía pulsos distales presentes y se mostraba con compromiso nutricional que al llegar al laboratorio mostró una hipoalbuminemia, como para dejar bien claro que el grado de compromiso nutricional que tenía. Bueno, el tratamiento que se puso es el habitual, se ponen antibióticos, insulina, antitrombóticos, se pide intervención de traumatología que hace una toilette quirúrgica y después le administra, le pone un sistema de aspiración que se conoce como VAC. Bueno, hasta ahí el paciente. Vamos a revisar una serie de conceptos y después volvemos sobre el caso del paciente. Bueno, por diabetes entendemos un grupo heterogéneo de trastornos metabólicos que tienen en común alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono con hiperglucemia, de los lípidos y las proteínas, que resultan generalmente, lo más común, de un déficit de insulina de grado variable que se acompaña de una disminución del efecto de la insulina, que se llama insulina resistencia en unos casos. Hay casos particulares donde solo hay insulinopenia, pero los pacientes más comunes tienen ambos defectos. Hay otros defectos más, defectos en la vía de las incretinas o de la reabsorción de glucosa tubular, pero esos no tienen la preponderancia que estos dos defectos tienen, así que es donde más nos vamos a detener. Bueno, la diabetes se puede manifestar como consecuencia de la diuresis osmótica que resulta de la hiperglucemia. Eso sucede cuando la excreción de glucosa por orina supera la capacidad reabsortiva de los riñones. O puede manifestarse a largo plazo por lesiones vasculares de vasos de calibre pequeño o grande que producen las que conocemos como complicaciones crónicas. Bueno, los criterios de diagnóstico de la diabetes incluyen una glucemia en ayunas a partir de 126 miligramos por decilitro o más, entendiendo por ayuno la ausencia de ingesta calórica durante por lo menos 8 horas previas al estudio, o por glucemias de 200 miligramos por decilitro o mayores durante la prueba de tolerancia a la glucosa, o en pacientes que tienen síntomas clásicos de hiperglucemia, los síntomas que da la diuresis osmótica, con una glucemia al azar de 200 miligramos por decilitro. En el caso del criterio de la glucemia en ayunas de 126 o la glucemia poscarga de 200, se debe confirmar con una segunda determinación. En el caso del paciente con síntomas clásicos, con una sola glucemia al azar de 200 miligramos por decilitro es suficiente para el diagnóstico. Estos criterios aplican
en personas no gestantes y en condiciones ambulatorias. En los pacientes internados que presentan hiperglucemia sostenida y se desconoce que son diabéticos, diagnosticamos la diabetes con glucemias a partir de 140 miligramos por decilitro, junto con una hemoglobina A1C de 6,5% o mayor. Bueno, y acá genero unas preguntas para sostener esto que estoy diciendo. ¿Por qué usamos esos puntos de corte? ¿Por qué no tenemos que esperar a que dé síntomas la diabetes? ¿Tenemos que mirar solo el azúcar, solo la glucosa u otras cosas más? Y todos los pacientes tienen déficit de insulina porque se habla mucho de la resistencia a la insulina en los pacientes diabéticos tipo 2. Estos pacientes tienen deficiencia de la insulina, si muchas veces los médicos le miden la insulinemia y está elevada. Bueno, acá voy a sacar el puntero, espero que se vea. Bueno, no puedo poner el puntero. No sé si ven la punta de la flecha, ¿se ve? Bueno, sí, se ve. Este cuadro compara, tiene dos parámetros. Por un lado, la frecuencia de aparición de retinopatía, manifestada como microaneurismas en la retinografía, versus la glucemia en ayunas, la glucemia 2 horas después de la carga y la hemoglobina A1C. En el caso de la retinopatía se hacía con retinógrafo y analizaba las fotos un especialista en retina que desconocía los valores de glucosa, ¿sí? Solamente informaba las fotos si había o no microaneurismas. Ustedes fíjense que mientras las glucemias están por debajo de más o menos 110, la frecuencia de aparición de la retinopatía es muy baja. Pero cuando se eleva la glucemia, hay un punto de inflexión que se acompaña de un aumento de la aparición de retinopatía. Y estos investigadores hicieron esta experiencia y dos grupos más hicieron una experiencia similar, llegando a conclusiones similares. Estos trabajos son los que tomó la Asociación Americana de Diabetes para que en la década del 90 cambiar los criterios de diagnóstico y tomó lo que en este cuadro estaría aproximadamente en el 10% de aparición de retinopatía, se cruza con este punto que más o menos estaría en los 126 para glucemia plasmática en ayunas, en 200 para la glucemia postcarga y en 6,5 para la hemoglobina A1C. Este es el criterio que se tomó para los criterios de diagnóstico, digamos. Bueno, acá es lo que quiero explicar, porque uno no tiene que esperar que el paciente tenga síntomas típicos si tiene que salir a buscar la diabetes. Por un lado tenemos valores de glucemia, acá abajo, y por acá la excreción de glucosa en orina. Está en miligramos por minuto. Fíjense que mientras esté por 200 la glucemia, la glucosa se puede reabsorber y no se excreta en la orina. Ahora, cuando la glucemia supera los 200, se empieza a excretar en la orina. Todo esto genera diuresis osmótica y los síntomas clásicos de la diabetes. La poliuria, que da sed, entonces da polidipsia. Esa glucosuria significa pérdida de calorías, así que va a tener aumento del apetito, polifagia, y a pesar de comer va a perder peso, ¿sí? Porque pierde calorías. Los riñones pueden excretar hasta una carga de glucosa de 315 miligramos de glucosa por minuto. Superado eso, va a aparecer en la orina.
y se corresponde aproximadamente con glucemias de 180 a 200. Bueno, nosotros siempre pensamos en la insulina y en función del azúcar, pero eso es una mirada que se queda un poco corta. Fíjense todos el espectro de acción que tiene la insulina. La insulina, acá nombran de este lado de la pantalla 3 tejidos que son los que en los libros nosotros encontramos como insulinosensibles, que son el tejido adiposo, el músculo estriado y el hígado. Y los denomina como tejidos insulinosensibles. Y del otro lado dice todos los tejidos. En realidad son insulinosensibles en función de manejar la glucosa nada más, porque todos los tejidos son sensibles a la insulina y todos los tejidos necesitan de la insulina. Fíjense cómo acá está abreviado, músculo y adiposo necesitan insulina para captación de glucosa. No nombra el hígado. El hígado no necesita insulina para captar glucosa. Sí la va a necesitar para metabolizarla. Bueno, entonces en el tejido adiposo y el hígado necesitamos la insulina para la síntesis de ácidos grasos, en el hígado y en el músculo para la síntesis de glucógeno, en el tejido adiposo y el músculo para la bomba de sodio y potasio, y en el tejido adiposo para la síntesis y captación de ácidos grasos. En el resto de los tejidos necesitamos insulina para captar aminoácidos, para la expresión de genes y para la síntesis de proteínas, ¿sí? Acuérdense cuando volvamos a nuestro paciente que tenía un estado nutricional bastante malo, en parte por falta de insulina. Bueno, acá tenemos un poquito más detallado, con algunas enzimas marcadas, las acciones de la insulina. Tras unirse al receptor, la insulina se fosforila al receptor y desencadena una serie de activaciones de enzimas. Por un lado, se activan las enzimas que participan en la parte metabólica y por el otro, en la expresión genética. La parte metabólica lo que va a hacer es aumentar el transporte de glucosa a través de los transportadores y va a favorecer, por la vía de la fosfatidilinositol-3-quinasa, la síntesis de glucógeno, de lípidos y proteínas. Y por la vía de la MAT-quinasa va a actuar en la expresión genética y en la diferenciación y crecimiento celular. Bueno, y este sistema también en algún momento se tiene que apagar, es decir, el estímulo de la insulina en algún momento se tiene que detener. Se puede detener porque se separa la insulina del receptor, o se degrada la insulina, o se degrada el receptor, o se desfosforila el receptor en tirosina, o se fosforila en serina, que es lo mismo que apagar la señal. ¿Sí? Digamos, el receptor prende la señal cuando se fosforila en el residuo de tirosina y la señal se apaga cuando se fosforila en el residuo de serina. Acá hay metido algo de fisiopatología. Fíjense que dice obesidad, inflamación y exceso de citoquinas, que a través de proteínas, que se las conoce como SOX, inhiben la fosforilación del receptor en tirosina, desactivando la señalización de la insulina. Bueno, acá vamos a ver qué pasa cuando a sujetos de diversa condición clínica se les administra glucosa y se les mide la insulina. Fíjense, acá tenemos una curva en el paciente, la persona ideal, no paciente, sino es un no diabético y delgado. Una persona, digamos, ideal. Se le administra glucosa y comienza a elevarse la insulinemia.
¿sí? Esta primera elevación corresponde a insulina preformada. Luego, la insulinemia se sostiene, pero en menor valor, para evitar la hiperglucemia postprandial. Poco a poco, pasadas las horas, la insulinemia va bajando conforme lo hace la glucemia. Esto es la situación normal. Si consideramos lo que pasa en los diabéticos delgados, fíjense que no puede arrancar el pico, a esto se lo llama primer pico, no puede arrancar el ascenso de la insulinemia, y esta muy poco se puede sostener y va bajando rápidamente a los valores previos, ¿sí? Esto es lo que puede suceder con un diabético tipo 1 que tiene muy pocas células beta y no puede hacer frente al reto de la hiperglucemia. Bueno, esto es lo que sucede en delgados. Vamos a ver lo que sucede en personas obesas. Esta es la curva del obeso no diabético. Fíjense que arranca de un valor más elevado porque, como vamos a ver, es el obeso resistente a la insulina. Entonces, su insulinemia basal va a ser más alta que el de una persona delgada. Y, como es insulino resistente, para vencer esa resistencia a la insulina tiene que producir muchísima más insulina que una persona normal. Fíjese que conserva el primer pico, por eso es no diabético, conserva el primer pico, pero la magnitud del primer pico es enorme comparada con el de el no diabético, con el delgado. Estamos comparando no diabéticos, el obeso con el delgado. Entonces, el no diabético obeso tiene un enorme pico de secreción de insulina que, como sucede siempre, empieza a descender conforme lo va haciendo la glucemia. Con esto evito la hiperglucemia postprandial. ¿Qué pasa en el obeso diabético? El obeso, al ser insulino resistente, va a arrancar también de un punto más alto que el delgado, pero pierde el primer pico. Entonces su insulinemia sube más lentamente y no llega a cubrir las necesidades que tiene para evitar la hiperglucemia. Por eso es diabético. Entonces, si lo miramos comparándolo con los delgados, decimos qué cantidad de insulina que tiene. La verdad, muchísimo más que los delgados, que incluso el no diabético. Pero si a este paciente se lo compara con el no diabético, le falta toda esta insulina, toda esta área bajo la curva, para evitar la hiperglucemia. Por eso es diabético. Entonces, en conclusión, el obeso diabético, que va a ser el tipo 2, es insulino resistente, tiene hiperinsulinemia, si se lo compara con un delgado, pero tiene déficit de insulina porque con esta insulinemia aún no llega a evitar la hiperglucemia. Entonces, si lo comparo con un obeso, que no es diabético, claramente tiene déficit de insulina. Este déficit de insulina va a ser progresivo. Esto es lo que le da la progresividad a la diabetes. Por eso decimos, la diabetes es una enfermedad progresiva, la diabetes tipo 2. Debemos tener siempre un cuidado de no perder el control metabólico para que no quede expuesto a las complicaciones crónicas.